Buenas tardes, pues para mí es un gusto poder realizar esta entrevista para Encartes a Jorge Alonso, o más conocido como el Doc, o también Jorge, como de cariño le digo yo, que ha dedicado su vida no solo a reflexionar, sino también a acompañar movimientos sociales, luchas anticapitalistas y procesos emancipatorios y autónomos. Pues para iniciar me gustaría preguntarte, Jorge, ¿cómo fue que te metiste en esto, no? ¿Qué fue lo que te motivó o lo que te movió o qué circunstancias te llevaron a realizar investigaciones sobre, con o para los movimientos, ¿no? Bueno, mira, curiosamente fue una temática que yo no busqué. eh, me, me- Se me impuso. La que me buscó fue la temática, me persiguió y me obligó a meterme en eso porque yo andaba en otras cosas. En concreto comenzó cuando yo era parte del Centro de Investigación y Acción Social, que era un organismo jesuítico de los años 60, destinado exactamente a buscar cuestiones de justicia social y apoyo a los más desvalidos. Y entonces hicimos un trabajo de campo multidisciplinar con los eh, investigadores de diferentes entidades de la República en los municipios pobres del sur de Nuevo León, que son los del sur, ¿sí? Que tienen muchas deficiencias. Yo lo que trataba de buscar era cuestiones sanitarias, cómo vivían la salud en esas poblaciones tan deprimidas, ¿sí? Y de repente pues me encontré que había unas movilizaciones muy fuertes de defensa de lo que ellos decidían en contra de las imposiciones de parte de las diferentes instancias eh, estatales, y cómo mantenían ellos su defensa. Lo mismo me sucedió en el siguiente año. Era como 1969, 1970, que hicimos un estudio también en la parte del noroeste del estado de Chihuahua, en el municipio de Janos, Chihuahua, ¿sí? Y yo lo que quería ver era la relación entre la, las comunidades menonitas ortodoxas que estaban en Janos, ¿sí? Y los diferentes campesinos aledaños. Y lo que me encontré también fue que curiosamente, sobre todo las mujeres, se habían se habían opuesto a esta clase de imposiciones como las que me había encontrado en el sur de Nuevo León, y habían quemado sus tarjetones electorales en protesta, y habían tomado la presidencia municipal. Y yo estaba aterrado de que el ejército que tenía, estaba rodeando a la comunidad, pudiera ser una gran masacre. Y en ese entonces me fui a uno de los periódicos más críticos, que era Excelsior, a decirles: miren, está pasando esto, y les expuse toda la situación. Me escucharon con atención, pero al final me dijeron: tú entenderás que un municipio para nosotros no es noticia. Es decir, la noticia era lo que sucedía en la Ciudad de México, y no lo que podía suceder en cualquier otro rincón del país. Bueno, y entonces eso me, me empujó a tratar de entender este tipo de movimientos. Luego, en el CIESAS, que se había Uh-huh. fundado como CICINA en 1973, eh, organicé un equipo también muy amplio para ver eh,
los movimientos de pobladores suburbanos en los pedregales pobres, y también en Nezahualcóyotl, en el Cerro del Judío, y comparándolos con comunidades campesinas en una región cercana a la ciudad de Querétaro, pero que era de Guanajuato, en a Paseo el Alto, en San Bartolo, Aguacaliente, ¿sí? Y ese equipo pues se metió a fondo a ver los movimientos de los pobladores en defensa el reconocimiento de su derecho a la ciudad, y fue un trabajo de antropología urbana muy importante. En los años 80, don Pablo González Casanova organizó una serie de investigaciones por toda la República sobre movimientos sociales, y me encargó a mí que viera los movimientos sociales en el Valle de México. Entonces tuve que indagar quiénes estaban haciendo movimiento de mujeres, movimiento de estudiantes, movimiento de trabajadores, movimientos culturales en torno a los movimientos sociales, y en realidad fue muy rico el material y la discusión que tuvimos, y salieron 2 tomos que publicó el Ciesas en esos años, ¿no? En la década de los 70, otra vez, don Pablo González Casanova me dijo: oiga, ¿por qué no hacemos una investigación de los movimientos de los de abajo? Es decir, de estos que nadie analiza y que están presentes en toda la República. Y con Juan Manuel Ramírez organizamos un libro sobre los movimientos sociales en México, de los de abajo, y también hicimos otro libro sobre los movimientos sociales en Jalisco. Entonces, luego vino el gran movimiento contra el fraude electoral del 88, y el movimiento por las explosiones del 22 de abril aquí en 1992, y también me metí a estudiarlas, ¿no? Vino el 94 y la aparición del EZLN y toda la movilización que él era en sí mismo, y que se organizó en torno a lo que estaba planteando. Y desde entonces pues he seguido trabajando en este tipo de movimientos. Sí, muy bien. Y de hecho, justamente lo que decías, ¿no? Ha sido como un caminar, ¿no? En cómo te has involucrado, pero también en tu pensamiento, ¿no? Porque en algunas de las primeras publicaciones también se veía como una tendencia más a hablar sobre partidos políticos, democracia, las elecciones, y bueno, cada vez ha sido más, ¿no? Hacia las luchas anticapitalistas, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar, pues tú cómo lo ves, o sea, cómo nos cuentas de este caminar de tu pensamiento, cómo se ha transformado. Sí, bueno, te decía, desde el principio lo que yo veía es que había la gente que quería defender, que ellos decidieran, o para decirlo en otros términos, la defensa de su voto. Uh-huh. Entonces, por eso yo decía, bueno, pues vamos a ver qué hay en torno a esto, en cuestión de la democracia. Y también con don Pablo vimos los movimientos emergentes, es decir, estos movimientos que no eran los clásicos y que estaban asomando la cabeza, y que habría que estudiarlos. Y dentro de estos movimientos estaban los movimientos electorales. En realidad,
Por ejemplo, en el 85, cuando yo vine a Guadalajara, lo que quería ver era cómo el impacto de la crisis, había una crisis fuerte económica, había condicionado el movimiento electoral, y pues me encontré que en Jalisco eso no había permeado, por una razón muy importante: la prevalencia del narco y las cuestiones económicas que tenía la influencia del narco. Pero al mismo tiempo se habían dado movimientos muy relevantes de defensa del voto en toda la parte de los Altos de Jalisco. Entonces estudié esto mismo, y después también se vino el movimiento contra el fraude electoral del 88 y la constitución de un nuevo partido en ese momento que parecía ser, que ahora ya no existe, que iba a ser alternativa para la gente, el PRD. Y pues estuve estudiando partidos, movimientos, pero al llegar el EZLN, pues me cambió la perspectiva. Es decir, quienes cambiaron la perspectiva fueron los mismos movimientos que aparecieron y que eran tan contundentes como el movimiento zapatista. Pues justo, ¿no? Ahora me gustaría como enfocarme en esto último que dices, ¿no? ¿Cómo viviste el levantamiento zapatista, ¿no? ¿Cómo ha sido una fuente de inspiración para ti, ¿no? Y cómo cambió, digamos, de alguna manera tu forma de pensar y de investigar, ¿no? Porque bueno, se ve mucho muy presente en tus escritos. Y también me gustaría preguntarte quizá algo más coyuntural, ¿no? De cómo lees ahorita el movimiento zapatista, justo en medio de esta guerra, ¿no? Que se vive en el país y en específico en Chiapas, ¿no? Sí, pues mira, cuando aparece el movimiento zapatista, yo digo, caray, esta es la nueva Revolución Mexicana. Y hice un artículo que se llamaba La Nueva Revolución Mexicana, desde la perspectiva del análisis de lo que eran las revoluciones, ¿no? Pero todavía encuadrado en lo clásico de las revoluciones. Pero el zapatismo rompía todos los esquemas y todas estas categorizaciones, ¿no? Entonces, y el mismo zapatismo fue teniendo diferentes etapas, porque al principio tuvo un diálogo con la sociedad civil amplia, ¿no? Y aunque tenía sus distancias, pues no tenía un repudio total a los partidos, y tuvo contacto con Cuauhtémoc Cárdenas, y se permitió que hubiera en las zonas del zapatismo las elecciones del 94, ¿no? Entonces, pero prácticamente muy pronto el zapatismo se dio cuenta que la clase política no era confiable, porque, por ejemplo, toda la lucha por la nueva legislación de los derechos indígenas y la marcha de los zapatistas por todo el país, cuando la toma del Congreso por las mujeres zapatistas, se pensaba que iba, y estaban los acuerdos de San Andrés que habían sido firmados, ¿sí?, con el gobierno, pese a sus reticencias, pero finalmente el Estado trampeó y dijo no, y el PRD y todos los partidos, obviamente el PRI y la derecha, ¿no? Dijeron, bueno, el PRI era también la derecha, pero la derecha y la derecha de la derecha dijeron no, y la de supuesta izquierda también les negó su derecho, y los zapatistas rompieron definitivamente con la clase política y con la perspectiva
de que en el diálogo con el Estado podían tener un reconocimiento de sus, en ese momento ya habían empleado sus municipios autónomos, y entonces idearon los caracoles, rompieron con la estructura del reconocimiento estatal e idearon los caracoles e hicieron pues esta manera de caminar preguntando, es decir, no tener una manera prefijada, sino que las mismas comunidades vayan encontrando la fórmula, que haya esta horizontalidad y que la gente se organice, debata, discuta, lo ponga a prueba, y si sirve, perfecto, y si no, lo cambie. Y fue todo lo que se logró con los caracoles. Pero el Estado, tanto el ejército como los paramilitares que organizó, trataba de destruir esta vida autónoma, totalmente novedosa e importante, que estaban impulsando los zapatistas para que no cundiera como su ejemplo. Pero los zapatistas impulsaron la creación del CNI, del Congreso Nacional Indígena, porque decían, no solamente es con los zapatistas, sino es con todos nosotros. Y ellos mismos fueron encontrando que la lucha debía ser anticapitalista. Es decir, si tú ves el anticapitalismo primero eran los derechos indígenas, pero luego entendieron que todos los males venían por el capitalismo y que había que hacerlo. Y otra de las cosas también que fueron encontrando era el papel de las mujeres. El papel de las mujeres, que era tan importante. Tenían ellos desde antes de la irrupción su ley de mujeres, pero convencer a sus propios, a las propias comunidades y a las inercias del patriarcado que influyen en todos lados, les costó algo de trabajo, pero finalmente se dio, y las mujeres impusieron una nueva dinámica en el zapatismo. ¿Y qué es lo que está pasando actualmente? Pues que esto se ha ido extremando, la guerra contra ellos, y que ahora están utilizando al narco, ¿sí? Que en ese momento lo único que tenían eran los paramilitares, y ahora utilizan al narco como manera de destruir comunidades, territorio, y quitar autonomía. Y pues las comunidades han tenido que ver cómo se defienden, y ante esto vieron que la estructuración de los municipios autónomos como tenía, que quedaba muy como confinada, reproduciendo de alguna manera la estructura municipal previa de los municipios estatales, no les estaba sirviendo, y que esto había y empujado a que esta horizontalidad que propiciaban se fuera como medio rompiendo. Entonces dijeron, hay que acabar con las juntas de buen gobierno y con los municipios, que decía uno, ¿cómo van a hacer eso? Pero quedar con los caracoles y con las comunidades como base, miles de comunidades, discutiendo, analizando, participando e influyendo. Dejaron los caracoles como instancias regionales, pero más fluidos, más interconectados, y pues eso es lo que han estado haciendo y ensayando actualmente, y defendiéndose de todo este agravio y de esta guerra tan terrible que les está haciendo el capitalismo, el Estado, el narcoterrorismo estatal,
eh, pues, están encontrando fórmulas para mantener su autonomía ante una agresividad muy fuerte. Y también esto mismo está indicando pistas, por ejemplo, la propuesta del común, de decir la no necesidad de papeles, sino que no se necesitan papeles, pero que la tierra es común, y el intercambio con las diferentes comunidades y las instancias del Congreso Nacional Indígena. Han sido muy creativos, muy dinámicos y muy propositivos. Obviamente están muy asediados, pero yo considero que el zapatismo es una fuente de inspiración para, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque siendo el capitalismo internacional, ellos han caído en la cuenta de que no puede ser una instancia local, sino que se tienen que engarzar las luchas, ver cómo van las luchas, cómo se están defendiendo en diferentes lugares. Y el zapatismo no propone una receta, sino lo que dice: nosotros esto es lo que estamos haciendo, dadas nuestras condiciones, pero cada quien puede hacer lo propio para su lucha anticapitalista y para que nos engarcemos, y no en una estructura vertical como anteriormente estaba, donde hay jefes y gente que nada más se ejecuta, sino que todas las decisiones se vayan creando horizontalmente desde abajo. Y bueno, justamente es eso también, ¿no? Algo que tú has seguido, ¿no? Porque no te has quedado tampoco solo acompañando al zapatismo, ¿no? También te has acercado a otras luchas como al pueblo kurdo o al pueblo mapuche, o aquí más cercano al pueblo coca, ¿no? De la comunidad de Mezcala, ¿no? Así es. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué enseñanza para ti ha sido la más importante de tu caminar con estos pueblos? Y dónde ves la esperanza, ¿no? O sea, específicamente ya no solamente en lo que nos está diciendo el zapatismo, sino más allá, tratando de ver en esta variedad de luchas. Bueno, mi contacto, por ejemplo, ahorita que lo dices, y tú también participaste desde el principio de una manera muy importante con el pueblo coca de la ribera de Chapala en Mezcala, fue que teníamos un seminario en el CIESAS, precisamente, un seminario que duró 12 años, sobre movimientos sociales, donde veíamos cómo se iban dando diferentes movimientos en América Latina y qué era lo que estaban proponiendo. Y lo que a mí me deslumbró era la contundencia de un pueblo originario que no era reconocido ni siquiera como pueblo originario, pero que ellos lo defendían, que fue el pueblo, que es el pueblo coca de Mezcala. Y ahí estaba Rocío Moreno, y ella era una jovencita, pero con planteamientos muy agudos, pero siempre en contacto con intergeneracional con los ancianos de la comunidad, y cómo la comunidad decía: bueno, estas tierras son nuestras y son comunes desde tiempo inmemorial, ¿sí? Nos reconozcan o no. Y esa defensa contra el invasor que llegó y que les quería imponer como el avance inmobiliario que ha pasado en toda la ribera, y el pueblo coca se ha defendido y tuvo también contacto con los zapatistas, y tuvieron una manera muy dinámica. En concreto, Rocío ha sido una concejal del Consejo Indígena de gobierno, de gobierno, que
que ha sido una de las instancias del Congreso Nacional Indígena, y en contacto también con otras experiencias. Ellos mismos fueron reafirmando la dinámica que ya tenían, y ahora están en lo que tú estás viendo, creando una nueva universidad en la zona, que sea en este pluriverso, y ustedes les llaman, tienen un concepto similar para la cuestión de la universidad, y están ahorita terminando este libro tan importante, donde esta experiencia y todas estas reflexiones las has ido como aglutinando tú, ¿no? Pues sí, justo una de las cosas aquí también... Después te digo de los kurdos y de los mapuche, tú siguen. No, entonces, más bien, adéntranos más en... Bueno, tuve contacto yo con el movimiento kurdo exactamente en las reuniones de los zapatistas, este tipo de reuniones que han estado haciendo y que ahorita están reorganizando pese a la situación tan aciaga de una guerra destructiva. Y entonces ahí lo que me encontré es exactamente el papel de las mujeres. Es decir, cómo las mujeres kurdas son, no puede haber una revolución del abajo que defienda un modo anticapitalista, que no sea al mismo tiempo antipatriarcal, y que las mujeres lo empujen, ¿no? Pero a ellos también les ha pasado, por ejemplo, toda la organización autónoma de Rojava, ¿sí? que indujeron, pues está mal vista tanto por el imperialismo estadounidense, la dominación rusa, y más la dominación turca en la zona del Medio Oriente, que los están bombardeando y los están tratando de acabar, porque es un ejemplo que rompe con la estructura vertical del capitalismo y de la dominación, y que hace que la gente se libere. Y en estos momentos están teniendo una guerra desastrosa. Están ahorita, Turquía los ha estado bombardeando desde hace mucho tiempo, pero en estos días ha intensificado las agresiones, y pese a todo ello, esta misma manera de defensa de los kurdos los ha mantenido. Y ahí mismo también conocí al movimiento mapuche en estos encuentros. Y el movimiento mapuche lo que ha hecho ver es que exactamente como el pueblo Coca dice, no, nosotros tenemos estas tierras desde antes que llegaran estos colonizadores, tanto chilenos como argentinos, y nosotros no somos no somos los indígenas chilenos o argentinos, sino somos mapuche, y lo que queremos es la defensa de la tierra, porque el capitalismo lo que hace es destruir la tierra, como lo ha dicho una mapuche, que es Moira Millán, el terricidio, ¿sí? Que va muy íntimamente conectado con el feminicidio. Y actualmente lo que está haciendo un gobierno de izquierda, el de Boris, en realidad es peor que el de los de la derecha, que ha impuesto la militarización y la criminalización de la defensa de los pueblos, del pueblo mapuche, y algunos de los líderes los tiene contra toda la estructura aún legal, nacional e internacional, con sentencias y en condiciones
muy desastrosas, como también a Abdullah Öcalan lo tienen los turcos encerrado contra toda la estructura aún legislativa internacional de la defensa de los presos. Pero pese a toda esta situación han encontrado fórmulas de defensa y de mantener esta autonomía en condiciones muy precarias, pero en esta lucha anticapitalista, que es una perspectiva, porque el capitalismo es destructivo y lo que puede llevar es a que se termine la vida y el planeta, porque la condición es las estructuras de muerte del capitalismo, mientras que estos pueblos lo que defienden es la defensa de la vida. Muchas gracias, Jorge. Pues ya como una última pregunta, que quizá es como más personal y también buscando algunas luces, ¿no?, de tu parte. Yo tengo puras oscuridades. Exactamente, en este mundo que ahorita sentimos que es tan oscuro, ¿no? Y sobre todo, pues las generaciones, ¿no?, que empiezan también su caminar con las luchas, con los movimientos, pues ¿qué recomendación les o nos podrías dar de esto, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los problemas o de los obstáculos que tú has enfrentado y cómo los has sorteado, ¿no? ¿Qué recomendaciones o pistas nos puedes dar para este caminar? Mira, del movimiento zapatista lo que he aprendido es en este caminar preguntando que hay que dudar de todo. Sí, esa es una cuestión. Y segunda cuestión, que hay que buscar y que no hay que cansarse de buscar y que si uno se equivoca en las búsquedas, pues corregir esa situación y seguir buscando y estar abierto a lo que la gente te está diciendo. Es decir, no antes pensábamos, los intelectuales vamos a dar la línea y les vamos a decir a los demás cómo puedan liberarse. No, pues esa es pura falsedad, ¿no? O imaginación sin sustento. En realidad, los pueblos van adelante y están encontrando cosas que lo que hay que saber es abrirse y tratar de entenderlos y tener la humildad de decir, bueno, ¿qué voy a aprender de ellos? Y eso es importante. En respuesta al memorial musical Resonancias del Caracol que había hecho la Red Universitaria Anticapitalista a finales de noviembre, en el que conjuntaron a madres buscadoras y levantaron la voz para exigir el cese de la guerra contra las comunidades zapatistas, el capitán Marcos retomó la palabra que había dejado en suspenso y lanzó un comunicado donde destacó que las madres buscadoras habían dicho aquí estamos y habían agradecido el apoyo, ante el cual el zapatismo también les agradeció que no hubieran desmayado, que no se hubieran rendido, que no se hubieran desanimado en sus búsquedas, y señaló que la duda fertilizaba el mañana y la que apuntaba a la importancia de mover la memoria para convertirla en indignación y lucha. Y nos dijo que quien busca tiene la esperanza y la permanente esperanza, y que si la incertidumbre siembra pena, quienes buscan sin descanso son gente cierta que va a encontrar siempre. Entonces, esa enseñanza, que es una de las últimas enseñanzas, creo que habría que reflexionarla y, como siempre, de manera crítica, obviamente, no
no asumir acríticamente, sino discutiendo y viendo, pero con la misma gente que lo está produciendo, podremos ir avanzando. Entonces, que se abran a la búsqueda con dudas, pero con decisiones. No sé si te parece que eso podría ser. No, claro que sí. Muchísimas gracias, querido Jorge. La verdad, aunque digas que hay puras obscuridades en ti, siempre tu pensamiento y tu palabra nos llena de luz y de esperanza. Yo te estoy diciendo que aprendo mucho de otros. Pues bueno, en colectivo. En colectivo siempre. Y contigo también. No, pues un gusto. Bueno, pues muchas gracias.